Hola, hoy en Pensar Tierno reflexionaremos alrededor de los metamores, entendiendo este término como las personas con las cuales mis vínculos tienen una relación. Platicaremos sobre las dificultades de pensar en colectivo y sobre las posibles implicaciones que puede tener el empezar a relacionarnos con nuestros metamores. Así que vamos a pensar tierno. Oli, yo soy Jess. Hola, yo soy Ara. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Pues dándole seguimiento a esto que decíamos sobre el capítulo de hoy, hoy vamos a hablar de qué son los metamores, cómo nos relacionamos o no con ellos y pues lo que implica o lo que yo creo que nos puede traer de bueno hacerlo. Y pues creo que lo primerito sería pues que diéramos como esta explicación más detallada de qué es un metamor. Sí, Pi. Pues básicamente un metamor es esta persona con la que yo me relaciono tiene una relación. Es decir, pensando en tú y yo, si tú tuvieras una relación con María, entonces María es mi metamor, porque es una persona con la que tú te relacionas y como yo me relaciono contigo, entonces tengo también una relación con ella, ¿sabes? O sea, aunque quizá no le hable, incluso aunque quizá no me caiga bien, yo tengo una relación con ella por el hecho de que hay esta persona en común. Y entonces ya empezamos como a generar una red, sea explícita o no, sea visible o no, hagamos cosas para hacerla, digamos, como contundente en nuestras vidas, pero ya existe. Entonces, en este caso en particular, María sería mi metamor y eso a mí me implicaría pensar en cómo yo quiero y puedo habitar esa relación que ya existe per se, por nuestra existencia misma, que ya existe, cómo quisiera yo habitar y construir esa relación con ella. Sí, también pensaba como, por ejemplo, de pronto no necesariamente estas personas tienen que existir y bueno, más al rato digo a qué me refiero, pero ¿Qué? Sí, o sea, lo pensaba porque de pronto en un imaginario, en ciertos tipos de relaciones podemos estarnos relacionando con personas que creemos que existen, que también son pareja, y entonces de pronto nosotros ya tenemos una relación con esa persona que no existe, y con esa relación me refiero a, o sea, no de que sea tu amigo imaginario, sino más bien de que yo ya tengo ciertos sentimientos hacia esa persona que tal vez en realidad no está ahí, no. O sea, como lo decía un poco para explicar más esta idea de que nos relacionamos con esas personas, aunque no nos relacionemos directamente hablándoles, ¿no? Sí. Y por eso yo extendía como esto, y exagerando, de pues a veces ni existen, ¿no? Pero nos estamos relacionando con eso que existe, que no existe, que creemos que nuestra pareja está yendo con esa persona o algo así, y entonces nosotros ya nos estamos relacionando con esa. Entonces, por eso decía esto de los de la no existencia como una cosa ahí, como una cosa existente, ¿no? Y bueno, también creo que hablar de este término de metamor nos lleva también a hablar de lo que desde la monogamia, por ejemplo, o términos que tradicionalmente se usa para referirse a esas personas que también eran o que son pareja de mi pareja, ¿no? Y que creo que tienen unas connotaciones como pues per se dadas por la monogamia, pero también quería hablar, o sea, como, pues no sé, tú qué efectos crees que eso tiene o cómo lo vives. Sí, pues, o sea, digamos como las ideas que me vienen a la mente, pues es esta idea de la otra, ¿no? O el otre. O sea, como esta idea de el amante, como del socio, o sea, como que se lee en nuestra cultura esa posibilidad, pues, de que mi pareja tenga otras relaciones, pero creo que siempre hay una carga negativa, ¿no? O sea, como de que está mal, pues, de que tenga esas otras relaciones y entonces como que se les da esta interpretación y este significado como de que son humillantes esas otras relaciones, como que son una amenaza hacia la relación principal y como que no deberían de existir. Sí, y también, o sea, pensaba cómo luego la monogamia necesita como el triunfo de
la pareja legítima, pues, y que por eso también coloca estas ideas de otredad, ¿no? O sea, como de allá y aquí, o sea, como aquí donde es lo válido y lo que no. O sea, lo pensaba porque de pronto, por ejemplo, históricamente hasta los hijos de ese tipo de relaciones tienen nombres y son tratados bastardos, de otras formas, ¿no? y entonces no merecen el apellido de no sé qué. O sea, como que hay efectos que culturalmente han sido como muy contundentes para separar como lo legítimo de lo no legítimo. Claro. Y creo que siguiendo esa idea, pues todas estas cuestiones como de pensar a las otras personas justo como otras, ¿no? Como de, es que pues no sé quién, o sea, personas que ni nombre tienen a veces, ¿no? Como de las otras relaciones. O sea, creo que sí tiene una carga de jerarquía importante, ¿no? Porque pareciera que lo que sucede aquí es legítimo y cuando decimos allá es como allá en el más allá. Pero fíjate que me haces pensar que curiosamente también hay como ciertos discursos como hablando de que eso es normal y de que es esperado. O sea, pienso por ejemplo en las relaciones que tenían nuestros abuelites, ¿no? En donde como que un poco se asumía que los hombres iban a tener como relaciones fuera del matrimonio y que entonces había como cierta postura como de resignación por parte de las mujeres, como de, pues es que va a pasar, ¿no? O sea, mientras a mí no me afecte, mientras él siga como cumpliendo, digamos, ni modo, ¿no? O sea, como si fuera un hecho. No sé si tú la ubicas, estoy tratando como de recordar esta metáfora que creo que es de una capilla, no sé si ubicas. ¿Cómo es eso? No recuerdo, como de iglesia y capilla, una cosa así. Que justo hablan de lo mismo, ¿no? O sea, como que hay una relación principal. Pero es una jerarquía, y de que, finalmente. exacto, y de que entonces iba a haber exploración, pero siempre en demérito o siempre como en un lugar de subordinación frente a la relación principal. Entonces, eso se me hace como extraño, ¿no? O sea, como que por un lado hay una carga como muy negativa frente a estas otras relaciones, pero por otro lado también hay cierta normalización de que, pues, ¿cómo no va a pasar, no? O sea, como puede suceder en algún momento. Es que yo creo que, o sea, la monogamia necesita ellos para separar del nosotros. Claro. Y así como muchas cosas, ¿no? O sea, como cuando los emos se pelearon con... O sea, sí había una cosa... Digo, es un ejemplo bastante chistoso, pues, de la vida de México. De la historia clásica de México. Pero, o sea, finalmente había una necesidad. O sea, finalmente el pleito era por una necesidad de diferenciación y el pleito era porque no había una diferenciación clara. O sea, y entonces si lo pones en ese absurdo... O sea, también acá lo que hace estas como otras relaciones, así con las comillas, ya también las digo porque no son visuales nomás, que entonces esas personas como que se les nombra como menos legítimas, pues finalmente también sirven para demostrar que hay una persona que sí es legítima, ¿no? Y que puede pedir más cosas y tiene acceso a otras cuestiones. El hecho de que se normalice creo que no le quita... como ese peso digamos, de jerarquizador, ¿no? O sea, como que finalmente hasta ayuda la idea de que siempre, no sé, o sea, es como en las novelas, o sea, lo pensaba porque para irnos como otra vez a esta cosa cultural, o sea, en las novelas ese tipo de personas, pues, son malas, ¿no? O sea, como la que quiere robarse el novio, la que quiere rompehogares. No sé qué. Exacto, incluso esas metáforas, ¿no? Que se usan como de rompehogares, de no sé qué. O sea, como que todas esas cosas ya tienen una carga negativa de por sí y nacen siendo desde ahí. O sea, incluso ya hay una idea de que pues a esas personas merecen menos y que pues, o sea, inherentemente ya se les piensa como que eso está mal, ¿no? E incluso las mismas personas que habitan esos, o sea, como esos lugares en las relaciones se sienten mal y se sienten avergonzadas de tener una relación como secundaria, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues, cuando no les quedó de otra porque querían a esa persona o lo que sea que haya pasado, ¿no? Entonces, pienso que esa normalización en realidad, o sea, como que es bien chistosa porque finalmente sirve como más para, pues, como para comprobar este triunfo de la pareja sobre... O sea, esa frase siempre se me recuerda como la del triunfo de la pareja sobre los otros amores, ¿no? Que es esta frase de Brigitte Vasallo que dice de que finalmente ese triunfo es el que hace que sea la cosa monógama y no el hecho de que existan, ¿no? Sino cómo existen. Necesita comprobaciones de ese triunfo. Entonces, bueno, creo que para partir ahí y avanzar de esa cosa, no hacia adelante, sino para todos lados, es
pues pensar en esta figura ya no con esa carga, ¿no? O sea, esta figura como de metamor porque también es como de, pues, ¿cómo le digo, no? Entonces, como que esta idea de metamor, no sé, o sea, como tú, ¿cómo te ha significado o cómo te ha sido como que exista otra, como este nombrecito específico y como qué diferencias le ves como que, pues con estas otras acepciones que decimos? Uy, pues un montón. Para mí ha sido muy mágico darme cuenta que ese concepto existe porque creo que se hace existente a esa relación, pero desde otro lugar. Justo ya no desde esta carga como humillante y como amenazante, como algo negativo, sino como desde un lugar más como de respeto y de visibilización de que otras relaciones existen. Por eso se me hace como muy valioso que se haya creado un término como para referirse a eso, justo como para hacer esta distinción de no estamos haciendo alusión como a todas estas cosas culturales que ya previamente existían porque son violentas. Queremos generar como una nueva acepción para hacer referencia a estas relaciones que sí existen, ¿no? Y que entonces hay que darles visibilidad. Entonces creo que para mí el hecho de que exista el término habla de eso, o sea, como de una toma de postura distinta frente a esas relaciones y frente a esas personas y que creo que trae consigo entonces otros significados, ¿no? O sea, como pues la posibilidad de entonces quizá conocer a esa persona, de crear acuerdos con ella, de revisar qué me hace sentir esa persona, ¿no? Como qué me mueve en mi historia, en mi identidad. O sea, creo que trae cosas un poquito más ricas que si lo dejáramos como en estas concepciones ya existentes. Y creo que, o sea, también desbarata un poco la idea, esto que decía como de que inherentemente es negativo, porque de alguna forma o no, o sea, cuando empezamos a habitar las no monogamias, pues, o sea, todos los años de ver La Rosa de Guadalupe, pues tú vas a creer pues que algo anda mal porque, o sea, como que hay esa lectura automática, ¿no? De que pues es de que amenaza, es una amenaza, o sea, porque cuando pasa eso es una amenaza, lo he visto toda mi vida en donde sea que lo haya visto, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora pensaría que esto no es una amenaza? Entonces, creo que eso también es como algo que ayuda a desbaratar un poco, ya poniéndole como un nombre distinto y pensando de otra forma distinta. Claro. Y bueno, pensando en esta pregunta que yo no me acuerdo, por eso te la voy a hacer a ti, de cómo, pues, ¿cómo te enteraste como de este término y cuál es tu historia con ese término y lo que significa? Porque pensaba que yo no me acuerdo de eso, o sea, como que nomás de pronto empezó a existir, ¿no? Como los Nintendos, pero tú qué... pues, ¿qué dirías al respecto de esto? Pues creo que yo lo conocí justo como leyendo sobre no monogamias, o sea, como siguiendo a personas que estaban haciendo divulgación sobre el tema, como que ahí me di cuenta que empezaban a usar términos un poquito extraños o que para mí me eran como desconocidos, como que tenían cierto glosario y tenían cierto lenguaje en común que a mí me era un poquito distante y de repente como que no les entendía, me era un poco confuso, así como de qué es eso de compersión y que a qué se refieren cuando hablan de película, qué es eso como de relación en B, o sea, como que de verdad había como un lenguaje ya previamente pues creado como para hablar en esos espacios y entre ellos estaba el concepto de metamor. Y cuando lo conocí, recuerdo que mi sensación fue como de, mira, está bonito, o sea, como que me dio como sorpresa, como de que a alguien se le haya ocurrido como darle un término a eso, como tan específico, y me acuerdo que sentí chido, o sea, como que mi sensación fue de, pues está bonito que eso pueda ser existente. Ya. Pues sí, te digo que yo no recuerdo, o sea, el término me hace mucho sentido y todo, pero siento que yo no recuerdo así como de dónde lo vi por primera vez. Está bien. Qué bueno que tú sí sabes. Qué bueno que tú sí registras esta clase de cosas. Ajá, qué bueno que tú sí tienes eso. Y pensaba, o sea, ya yéndonos como a la pregunta de esto que decía, o sea, como que finalmente se coloca aquí este nombre con una intención de, o por lo menos así lo entendemos nosotros, ¿no? Como se coloca para darle este otro significado o entender de otra forma esas relaciones que tienen las personas con quien yo tengo relaciones. Y entonces, pues tú cómo observas que eso puede como volver a significar cosas, ¿cómo crees que se ha dado ese proceso ahí de pensar, o sea, esto que hablábamos como de pensar, pues tú cómo lo has vivido, cómo has pensado eso? Pues creo que sí me ha sido destanteante, en tanto por un lado ubico esto que te platico como de que el término se me hace bonito, se me hace como amable que alguien haya pensado en eso y le haya puesto como ese significado, pero en mi historia
yo sí he ubicado que me ha sido a mí destanteante porque justo, como bien señalas, como los contenidos que yo tenía asignados a una persona que se está relacionando con mi pareja es de amenaza. O sea, sí, de inicio es de amenaza, como de esa persona es alguien que va a amenazar esta relación que tenemos, que me va a quitar, entre comillas, a mi pareja, que viene como a arrebatarme cosas que yo ya he construido, a cosas que yo ya tengo y que yo ya poseo. Entonces, de inicio creo que la asignación era como de amenaza y como que me ha sido difícil como hacer esa disociación, ¿no? O sea, como entender como, a ver, esos contenidos ya no funcionan acá, ¿no? O sea, son significados que ya no están así como en automático atribuidos a esa persona, pero justo como por la historia que tengo, como por las enseñanzas que se me han dado, pues es lo primero que se me aparece. Entonces creo que de inicio fue como la cara con la que empecé a habitar estas relaciones, ¿no? O sea, cuando empecé a tener metamores, creo que como así la primera vivencia que tuve fue, esas personas son una amenaza para mi relación, tal cual. Sí, y creo que, o sea, luego es algo que no solamente nosotros como que vemos como que es una amenaza, sino que las otras personas también luego nos recuerdan, como que nos hacen preguntas de, oye, ¿y no te es una amenaza? Digo, no así, ¿verdad? Pero, o sea, como que luego la misma gente como que nos hace preguntas alrededor de ello, ¿no? O sea, como de... Pero ¿cómo te sientes? Sí, pero pero te sí lo topaste seguro. y no sé qué, y ¿cómo te sentís? O sea, como que creo que culturalmente, o sea, sí hay, lo decía como para también, porque siento que finalmente sí lo vivimos así como una amenaza, porque nosotros es digamos, la interpretación que estamos haciendo de lo que culturalmente está colocado ahí, pero luego las otras personas también, o sea, en el caso de que nos preguntaran a nosotros o algo, pues también nos dicen algo similar, ¿no? Como de, o sea, como que nos hacen un recordatorio de lo que culturalmente debería de significar, y siento que eso también es algo que de pronto, pues está curioso. Digo, esto sucede con todas las cosas que están ahí medio siendo cuestionadas, pero acá me parece particularmente chistoso, como que a la gente le es muy incomprensible que, no sé, que de pronto quieras o puedas o desees tener otro tipo de relación con tus metamores, o que lo estés teniendo. O sea, como que para la gente es muy destanteante así de, caray. Sí. Entonces, creo que ese destanteo para mí es como evidencia de que está ahí muy latente esta idea de la que hablábamos al inicio. Sí. Y pensando en esto mismo como de la relación o de la resignificación de esas relaciones con nuestros metamores, pensaba como qué primeras herramientas podríamos ofrecerles a ellos, sobre todo partiendo de que no hay una forma, o sea, como de esta forma previa inexistente, ¿no? O peor, negativa. Entonces pensaba cuáles podrían ser las primeras herramientas que les podríamos ofrecer, o cuáles serían como unas primeras lucecitas ahí de cómo habitar esos lugares. Claro, pues de inicio yo pensaba, vuelvo siempre mucho al punto de la comprensión. O sea, la comprensión... Muy importante. Claro. En el sentido de que, o sea, creo que tiene sentido que mis metamores me hagan sentir amenazada y me hagan sentir como... sí, como que algo está en riesgo, como que hay un peligro. O sea, creo que también se vale como que me acompañe y me apapache en esos sentires, porque de inicio creo que sí puede ser muy confrontativa la existencia de un metamor. Y eso también puede traer cosas, por ejemplo, como que me comparo, me siento en desventaja frente a esa persona, siento que a lo mejor hay una distribución inequitativa de las cosas que se dan, que a veces puede ser que sí. O sea, a veces esa sensación puede ser cierta, ¿no? Y que yo necesite escuchar eso que está pasándome, pero puede ser, ¿no? O sea, que la existencia misma de esa persona me haga sentir como que se me están quitando cosas, como que se me están arrebatando cosas que ya eran mías, cuando en realidad, pues a lo mejor sí hay una redistribución que está ahí un poco, pues injusta, que podría ser revisada, ¿no? Podría como ser reestructurada en función de las necesidades de los integrantes. Entonces, pensaba primero en eso, como en ofrecerme comprensión de que sí puede ser que me mueva el tema y está bien, no pasa nada, pero enseguida también pensaba un poco en la posibilidad de pues hablar de ellos, ¿no? O sea, hablar de los metamores, o sea, como hacerlos existentes como con mi pareja. A mí algo que me ha servido un montón es justo hacer preguntas alrededor de
quién es esta persona, dónde la conociste, qué te gusta de ella, qué compartes cuando estás con ella, con qué contribuye a tu vida, qué te parece muy luminoso de la experiencia de estar con ella, porque todo eso creo que justo va generando narrativas que se van poniendo en lugar de es una amenaza. O sea, si hasta este momento la explicación que yo me daba es esa persona es una amenaza y viene a arrebatarme cosas, cuando empiezo a humanizarla y a tener más información de quién es, qué le importa, qué le gusta, qué hace, como que eso le va dando tal cual como un rostro, como una definición, como una descripción, como cada vez más acercada a una persona. Y entonces siento que esta sensación de amenaza como que se va relajando y me voy dando cuenta como de, ok, o sea, no es una amenaza, pues es una persona que existe, que tiene como sus propias características y que incluso esas características están chidas, o sea, está bonito lo que anda haciendo en la vida, o sea, hay muchas cosas que me parecen admirables o que yo celebro, o que incluso con las que yo resueno, que digo, eso también es importante para mí. Uh-huh. Y entonces creo que algo que me ha servido mucho es más que evitar el tema, es hablar de eso, ¿no? O sea, más que decir, no quiero saber, no quiero estar ahí, no me quiero enterar de nada, al contrario, ¿no? Como hablemos de ello y tengamos esas conversaciones que de inicio sí son incómodas y son confrontativas, pero que después aportan un montón de información como para poder pararme distinto frente a esta persona. Sí, también siguiendo la idea que decía hace rato de como de pronto tener metamores imaginarios, uh-huh. Pues también puede ser, o sea, justamente... O sea, de que sí hay una persona, pero que los atributos que yo le estoy dando a esa persona sean los que son imaginarios. Y luego tampoco son tan imaginarios desde la imaginación, sino desde estas, pues definiciones negativas que ya existen en la cultura. Entonces, claro. Digo, ojalá fuera de la imaginación, ¿no? Y tal vez me lo imagino bien chido, pero en realidad lo que estoy haciendo es agarrar esos pedazos de lo que originalmente era y como dotarle de ello, ¿no? De que esa persona seguramente preferiría que yo no existiera, ¿no? O que yo no tuviera esta relación, esta persona quiere esto, uh-huh. Que digo, puede ser que sí sea, ¿no? Y en ese caso habría que hacer algo, pero lo digo, o sea, como que si no conocemos esos aspectos, lo que estamos haciendo es como frente a una figura que nosotros mismos creamos, ¿no? Y que eso pues da mucha ansia porque básicamente pues nosotros podemos colocarle ahí lo que sea, ¿no? Y, claro. Y ante eso pues es como muy infinitas las posibilidades y eso puede llevarnos como a inseguridades y a un montón de lugares como muy, pues donde nos podemos perder, vaya. Entonces creo que el humanizar a las personas, el ver que también tienen dolores, que también tienen preocupaciones, que a lo mejor inicialmente se sentían similar con nosotros, o sea, ellos mismos, pues eso también es una cosa así de, pues, o sea, a lo mejor hasta encontramos identificación, ¿no? Así de, pues claro. Yo pensé que tú... Que yo no te caía bien. Sí, o sea, ¿no? Yo pensé que yo no te caía bien, por eso tú me empezaste a caer mal, ¿no? O sea, y entonces como de, ya te quedas ahí como el Spider-Man. O sea, como que creo que todas esas... Estaría chido hacer esos fotillos. Sí. Necesitamos ese meme. Sí, o sea, como que creo que todas esas reflexiones, como que a mí esto que decías como darle un rostro, como que a mí me creo que nos pone en el piso y decir, a ver, o sea, realmente claro. ¿Contra quién estás ahí haciendo como que te confrontas? ¿Contra alguien que ni sabes si está contra, igual? Tu imaginario de esa persona, la idea que te creaste de ella. Que ni siquiera es nuestro imaginario, es el imaginario que agarramos y que construimos del collage de que nos ofrece la cultura, pues. Sí, con esto que dices, se me hace muy importante también como reconocer la responsabilidad que tenemos sobre cómo estamos nombrando a nuestros metamores, porque creo que justo podemos estar contribuyendo con que nuestros vínculos tengan cierta imagen de nuestros metamores a partir de la información que elegimos seleccionar y a partir de la información que elegimos dejar fuera. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía como cierta tendencia, puede sonar un poco raro, ahorita lo explico, pero tenía como una cierta tendencia de hablar no tan bien de mis metamores, o sea, justo como para no hacer sentir como inseguras a mis parejas, o sea, en el sentido de que elegí hablar específicamente, por ejemplo, de los conflictos que teníamos, de las cosas que no iban tan bien, como de las cosas que me parecían un poquito como conflictivas de la relación.
pensando en que si yo hablaba de lo que yo admiraba de esa persona, de lo que me gustaba de ella, de lo que encontraba cuando estaba con ella, pues eso podría hacer sentir quizá a mi pareja justamente amenazada, ¿no? Uh-huh. Entonces como que había ahí una selección bastante tramposona de información y eso por supuesto que terminaba teniendo un efecto en la imagen que se creaba de ese metamor, ¿no? Porque si yo solo cuento pura cosa bien gacha, pues claro, pues qué concepto vas a tener de alguien, ¿no? O sea, como finalmente cómo le vas a leer y qué vas a pensar que es, qué hace, qué piensa, que tiene la capacidad de hacerte incluso a ti, ¿no? Entonces, pues pensaba en eso, ¿no? O sea, como en la responsabilidad de cómo nombramos a nuestras otras relaciones y quizá de hacer descripciones cada vez más humanas y más complejas y más ricas, en donde quizás sí podamos incluir esas historias de dificultad si queremos, pero también poder incluir esas historias que hablan de cosas luminosas y de cosas bonitas que estamos construyendo con ellas, porque finalmente, pues también eso está en las relaciones que tenemos. Sí, pensaba en que esto luego sí crea un sesgo. O sea, ya sea que fuera, o sea, también lo pensaba como ya sea que fuera solo negativo en este caso y entonces yo pienso que, pues si es capaz de eso, pues ¿qué no me irá a hacer a mí, no? Sí. Si es capaz de eso en otros territorios que le son más cercanos, pues acá no hay esperanza. Pero la otra cosa que también pensaba, pues también puede haber un sesgo, como también si luego se cuentan cosas solamente positivas, pues, porque claro. También yo puedo pensar como, oye, pues acá la pasa súper genial y pues acá a veces estamos como... Entonces, o sea, creo que esta invitación que hacías de humanizar, pues incluiría ambas cosas y creo que eso hace, pues, el espacio como, pues, más humano. Complejo. Ajá, ¿no? Y complejo, o sea, de que pues hay cosas buenas, hay cosas malas, claro. A veces todo está de una forma y a veces... Claro, como que esa relación no es terrible. Y entonces eso no me brinda esta sensación de, entonces acá conmigo está más chido, sí. Pero tampoco es una relación que es perfecta, porque eso me generaría esta sensación justo de amenaza y de porque entonces yo no soy perfecto, estoy en desventaja, ¿no? Es como es una relación humana y compleja, así como es la relación que se tiene conmigo. Bueno, pues te iba a decir sobre esto de cómo se ha ejercitado el pensamiento colectivo, o sea, o cómo lo has ejercitado este pensamiento plural colectivo y las dificultades ante ello, pero creo que esto también ya un poco contesta, no sé si pensarías como algunas, o sea, porque creo que de por sí el colocar las cosas, así como lo decimos, como de forma muy humana, pues ya está abonando a pensar de formas más colectivas en las que yo no tengo que cuidar que haya como una cierta producción de la imagen de una persona en un lugar y en la realidad sea otra cosa, ¿no? Pero no sé si tú ubicas otras prácticas que podrían fomentar más este pensamiento más colectivo, más plural, y otras que lo hagan complicado. Pues pensaría, pues, hacerles existentes a esos metamores. O sea, porque yo me ubico que yo, como muy al principio, como en mi exploración de las no monogamias, yo como que estaba un poco en este lugar de... no quiero ver, no quiero saber, no quiero voltar hacia allá. O sea, sé que existen, pero un poco como, mientras menos información tenga al respecto, mejor, ¿no? O sea, como casi como no quiero pensarles, no quiero tenerles en mente, como no quiero que se hagan visibles, porque sé que eso me va a triggerear cosas, ¿no? O sea, me va a generar como inseguridades y entonces prefiero evitar como esa incomodidad y tener la menos información que se pueda. Y entonces creo que justo yo seguía viviéndome de una forma muy monógama de estamos tú y yo, solamente. Yo sé que tienes otras relaciones, pero estamos tú y yo. Y es como, pues no, o sea, creo que es importante empezar a pensar como en red, ¿no? O sea, como de que esas personas tienen una participación en esta relación que tenemos tú y yo, que puede ser una participación sin directa, pues, pero están aquí, o sea, están aquí presentes en esta relación que tú y yo estamos teniendo, ¿no? Y entonces tú las haces presentes por tu sola presencia y por cómo te relacionas con ellas y por los conflictos que están teniendo, por las cosas luminosas que estás encontrando ahí. Entonces, creo que de inicio es como ampliar un poquito esa mirada, ¿no? Y empezar a pensar así como de esas formas como en conexión y en red. Sí, pensaba en esto que nos preguntaban por ahí en Instagram, como si podíamos hablar de los acuerdos de no decir, no preguntar. Sí. Y pues a mí, o sea, la opinión no popular es que, o sea, a mí me parece bastante problemático esas situaciones, ¿no? Porque justamente como para contestar mi propia pregunta, sí, o sea, como abonando este tema, lo que pensaba es que el humanizar, o sea, como
dando seguimiento a eso, como de humanizarles, pues también es conocerles y poder tener una relación ya más directa con ellos y saber entonces ya de hecho, no nada más de cosas así, pues que no son una amenaza, ¿no? Incluso ser personas, o sea, yo también como dices, o sea, yo habitaba esto de, pues que nadie exista, ¿no? Y luego después como de, pues sentir malestar y después pues finalmente como animarme a acercarme a mis metamores y darme cuenta pues que son bien chidos, que la neta pues son personas que me caen muy bien, que incluso ahora son personas con quienes tengo contacto así yo directamente con ellos, ¿no? O sea, no solo es porque tengamos que hablar de algo que tiene que ver contigo, sino porque pues directamente así de que vi un meme y me acordé de ti, ¿no? O sea, como que ya hay una relación más directa y yo siento que eso a mí me ha ayudado mucho a este pensamiento colectivo, ¿no? O sea, como de pronto darles algo así de, pues le mando esto, o me mandan algo, o cosas así, ¿no? O sea, siento que esos son como actos, pues que justamente hacemos con las personas que queremos y a las que les profesamos respeto y cariño, ¿no? Entonces, yo creo que esas personas, o sea, cuando las colocamos en esos, con la posibilidad de habitar esos espacios, pues dejan de ser amenazas y entonces son personas complejas que existen de unas formas y de otras. Pero cuando existen este tipo de acuerdos de no decir y hacer como que la otra gente invisible, yo siento que puede pasar este efecto que decía, o sea, de inventarnos gente que no existe, de inventarnos atributos que no existen. Y además a mí me parece que eso es como muy individualizante. O sea, si a mí me preguntan qué recomiendo de eso, pues yo no recomiendo nada. O sea, porque digo, aparte yo ni soy recomendador de nada, ¿no? Pero aparte de eso, pues yo no sabría qué decirle a una persona porque pues me parece, o sea, como que me parece una situación muy compleja y como muy individualizante. O sea, tú necesitarías habitar el mundo de una manera sumamente individual para entonces aprender a cómo esas cosas no te van a afectar. Entonces, si tú tienes la más mínima pizca ahí de que de pronto te sientes mal por alguien que no eres exclusivamente tú, yo creo que no la vas a pasar bien. Entonces, o sea, yo creo que también eso es un poco cultural, esta idea como de, o sea, por más que le hagan la lucha y aquí, o sea, la gente de Latinoamérica sí tiende al pensamiento un poquito más colectivo, yo creo eso, que la de otros países, ¿no? Y entonces, digo, o sea, hay muchas cosas como que dan luz de eso y tampoco lo digo como un hecho así de que luego la gente quiere así de dime el porcentaje, ¿no? O sea, lo digo porque hay muchas pues cosas como organizacionales o así que se logran en estos países que no se pueden lograr en otros porque la gente culturalmente no le importan las mismas cosas ni se relaciona con las otras personas de las mismas cosas. Entonces yo creo que eso también es un componente cultural sumamente importante, ¿no? Como que finalmente hacemos comunidad y nos gusta el relajo en comunidad. Entonces, en ese mismo sentido, yo veo muy problemáticos este tipo de acuerdos, ¿no? Porque justamente a mí lo que me ha producido, o sea, si me hubieran preguntado, a mí lo que me ha producido, pues es un montón de incertidumbre, o sea, como de no saber ni quién, ni cuántos, ni cómo, ni qué, y incertidumbre de quiénes son, de no sé qué, podría ser cualquiera, ¿no? O sea, como que te da ahí un chingo de paranoia, de incertidumbre, de que no sabes si ellos incluso saben si tú existes. O sea, empieza una cosa como sumamente compleja que la neta a mí me parece que es individualizante y que finalmente siento, por estas características culturales, yo siento que fracasa en estos espacios, pues. Entonces, por eso luego es como, ¿cómo le hago para habitar un espacio comunitario con prácticas individuales, pero que yo me quiera sentir comunitario? O sea, como que ahí empieza a haber la mezcolanza muy densa. Y bueno, eso pensaba yo. No sé si tú tienes un comentario sobre esa queja. Sí, pues pensaba que a mí me parece comprensible que se nos aparezcan estos acuerdos como una opción, porque pues creo que de inicio puedo sentir como que no estoy liste para esa información, pues, o sea, que no puedo gestionar esa información, o sea, que me superaría lo que me van a contar, ¿sabes? O sea, que si me cuentan, por ejemplo, como, pues ayer salí con una persona y me gustó y platicamos de esto y como que eso va a ser o sea, inmanejable para mí, ¿no? O sea, como, ¿qué hago ahora con eso, no? O sea, con la ansiedad que me genera, con el miedo que me genera, con la angustia que me genera. Entonces siento que es comprensible que se nos ocurran esos acuerdos de inicio y creo que también nos podemos ofrecer ahí como ese apapacho de,
pues por algo se te están ocurriendo, pues porque por ahora no tienes quizá las capacidades o los recursos para gestionar esa información y está bien, es información también incómoda y confrontativa y que se puede sentir como una amenaza, pero creo justo que esos acuerdos como que para mí podrían incluir un poco como estar evitando esa incomodidad. O sea, evitar la incomodidad de hablar de eso, evitar la incomodidad de hacer eso presente y quizá pueda haber una invitación de ¿cómo le hago para ir generando como cierta tolerancia a esa información? ¿Cómo le hago para que cada vez me sea más fácil ir hablando poco a poco de eso? Porque quizás sí, no me quiero exponer del todo, hay ciertas cosas que no quiero saber porque no las voy a poder manejar, pero quizá hay algunas que diga, está bien hablar sobre esto, saber sobre esto y poco a poco me voy adentrando justo a esa incomodidad y ya no la evito ni le huyo, ¿no? Sino que empezamos a poder hablar de ella. Sí, también creo que, o sea, me gustaría hacer un matiz entre el no decir nada y el decir todo. Claro. Porque creo que el decir todo viene de esta necesidad católica de confesar, confesión, o sea, de exposición, de la confesión, del alma, de eximir ahí los pecados y entonces ya volver a ser puro. O sea, que creo que se presenta mucho, de pronto esa necesidad y de pronto se coloca como si fuera para la otra persona, ¿no? Y a veces no es para la otra persona, más bien es como de, es que yo necesito confesar expiar que hice esto culpa. porque necesito expiar mi culpa, ¿no? Y entonces, o sea, creo que hay que hacer un matiz entre eso de no decir nada y la confesión y separarlo también entre hacer existentes a estas otras personas, ¿no? O sea, porque la neta, pues puede ser que yo no necesito saber todo lo que hiciste con ellas. Incluso puede que haya cosas que no me interesan auténticamente. Y que nunca quiera saber, ¿no? Sí, que o sea, no necesito saber ello. Sí, o sea, pensaba como de, si a mí no me gusta el fútbol y tú vas un montón al fútbol, pues la neta yo no quiero saber de eso. O sea, ¿por qué querría yo que me cuentes a detalle algo que... O sea, y pongo ese ejemplo porque puede haber otras cosas como, por ejemplo, sexuales que pueden ser como... necesariamente pues como que muy fácil pensar que son complicadas de contar, pero ponía también estos otros ejemplos, ¿no? En donde pues puede haber simplemente un tema del que pues no me interesa tanto o que no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, creo que también habría que configurarlo como configuramos eso con todas las personas, ¿no? O sea, como de, pues a la maestra del kinder, pues no, a lo mejor no le puedes contar de tus juguetes porque no te hace caso, pero a tus compas sí. O sea, como que de pronto siento que ahí hay una cosa muy natural que es con quién hablamos de qué, que eso sí se configura. No con todas las personas hablamos de lo mismo y como que eso se va configurando ahí un poco de, como decías tú, de las cosas que tenemos en común y todo. Entonces, justamente como que complejizar también el qué digo de ellos, de ellas, de mis metamores con mis otras parejas, pues creo que viene como en esa misma complejidad, ¿no? Porque también, o sea, siento que luego hay una necesidad como, bueno, pero ¿cómo le tengo que hacer? O sea, ¿le digo todo o no le digo nada? No, porque justamente la gente tiene acercamientos como de manual a las no monogamias a veces. Claro, y eso se puede co-construir, ¿no? O sea, podemos tal cual preguntar, ¿qué necesitas saber? ¿Qué quisieras que te cuente sobre estas personas que para ti sería importante y te ayudaría a gestionar con esta situación? Porque entonces creo que también hay una cosa ahí de corresponsabilidad, ¿no? O sea, como de yo quiero contarte, pero también me sería importante cuidarte en esa información que te estoy dando. ¿Qué quieres tú saber? Exacto, ¿qué te ayuda de verdad? O que a lo mejor al momento de dártelo, pues te va a problematizar más, te va a generar un chingo de angustia, te va a hacer sentir mal y que entonces tú también puedas hacer una detección en tus necesidades de exactamente cuál es esa información. Pues a lo mejor, por ejemplo, quizás solo necesito saber cuándo sales con esa persona, ¿no? O sea, que puedas por favor avisarme con anticipación cuándo vas a salir con ella y ya, no necesito saber el contenido de la salida, no necesito saber qué hicieron, a dónde fueron, cómo te la pasaste, o sea, quizás solo necesito ese aviso y que después podamos tener un momento como de reafirmación de, todo bien y ya, eso es todo, ¿no? Y no es como esta sobreexposición de detállame qué fue lo que hiciste y qué platicaron y qué hicieron, pues a veces esa información pues no la necesito y hasta me hace mal recibirla. Ajá, y siento que también hay una necesidad a veces, o sea, no solo de quien confiesa, sino de la otra persona de revisar el contenido para entonces ponerse como en comparación de a ver si
si lo que tú estás haciendo allá es más importante, o sea, como que creo que... Sí, luego, más valioso, más sí, chido, más importante para ti de lo que hacemos acá. Sí, porque incluso, no sé, cuando suceden infidelidades o así, luego si hay personas que se acercan y necesitan como detalles y es como, pero eso te va a hacer sentir mal, ¿no? No, pero es que necesito saber para medir si eso fue importante o no, y creo que eso luego se transporta a estos otros lugares. Pero pensaba en esto que decías como de que comparten, o sea, también, contrario a lo que te decía de este ejemplo del fútbol, también puede haber lugares como donde yo comparto cosas con mis metamores que así de que, ay, es que voy a ir al concierto de no sé quién, ay, pues él también va a ir, qué chido, ¿no? O sea, como que ese tipo de cositas también creo que nos acercan a darnos cuenta que, pues que también son personas que les gustan cosas como nosotros, o sea, que esas cosas luego a lo mejor nos hacen ahí sentir identificación. Sí. O sea, lo pensaba no solo como en estas cosas que pareciera como que inherentemente son complejas, como decía, como lo sexual o como exactamente lo que hacen, pero luego estos gustos o que, no, ese güey se queda a dormir en la fila de Taylor Swift y no sé qué, no mames, yo también. No, o sea, como que la gente puede también llegar a esos lugares como con esa humanización como que me interpela directamente, ¿no? Entonces creo que eso está chido. Pues... digamos, ya para redondear estas ideitas, pensaba en cómo, o sea, como esta idea de cómo podemos seguir pensando en tener relaciones pues más diversas, complejas, de respeto, de incluso cariño, ¿no? Con nuestros metamores o todo lo que queramos hacer, o de convivencia también. Pues no sé, o sea, como si tú piensas que qué espacios son bonitos para ello, cómo le podemos seguir haciendo. Pues de inicio pensaría en esto que te decía hace un ratín, como de pedir información sobre ellas, me parece como un primer paso. O sea, si a lo mejor no me siento listo como para conocerles, pues puedo pedir información sobre quiénes son ellas, qué les interesa, qué encuentra mi pareja relacionándose con ellas y tal. Porque creo que eso justo abona a ir enriqueciendo como estas comprensiones que he elaborado de ellas y a pensar que son más que esas historias de amenaza que me han contado y que yo me he contado sobre ellas. Entonces creo que de inicio sería eso. Pero creo que quizá, pues a partir de las vivencias que tú y yo hemos tenido, como que me he dado cuenta que sí es bonito generar acercamientos directos con esas personas, pues, o sea, como animarnos de repente a, obviamente como con el consentimiento de todas las partes, pero animarnos de repente como a establecer una relación directa con esas personas y ver qué tal nos sentimos estando ahí. Puede ser como con las características que cada quien queramos que tenga, o sea, tampoco tenemos que ser súper amigues, ¿no? Y tener una relación súper profunda si no es algo que queremos, pero el solo hecho de saber que la otra persona existe y que nos profesamos respeto y que nos tenemos como en el radar y decimos, pues existes y valoro que existas, creo que eso es más que suficiente como para desmantelar un poquito este ring y esta sensación de batalla en el que de repente como toda esta estructura monógama nos coloca frente a esas personas. Sí, yo creo que a partir de nuestras vivencias también, o sea, la neta, cuando dicen de cómo le hago para existir sin que existan, o sea, es lo que decía, yo no recomiendo nada porque lo que recomendaría si me hubieran preguntado es pues más bien como sí conóceles, ¿no? Y sí, o sea, y también pensaba en esta idea de que, porque alguien puede preguntarse, ¿y qué hacer si hay un metamor que es bien gachillo ahí con todos? Pues a lo mejor eso sí hay que revisar, o sea, porque finalmente... colectivamente, sí, ¿no? O sea, que como que finalmente esta cuestión como de red, pues sí hay alguien que hay que sí luego sí está haciendo, o sea, porque también aquí lo estamos colocando como partiendo de que todos los metamores son personas que van a ser agradables y pues la neta es que puede ser que no, o sea, puede ser que alguien pues que esté enojado porque quiera que esa persona en realidad se relacione desde la monogamia o que sea una persona que tal cual tiene conflictos o quiere tener conflictos con las otras. O sea, eso ya más bien colectivamente se tendría que revisar, ¿no? Pero lo que pensaría es como, pues lo que habría que procurar es que, pues que esas personas, o sea, como que las personas que habitan nuestras redes supieran o sepan pues que habitan justo en red, ¿no? Y que, o sea, como que le profesamos un respeto a las otras personas. Y si alguien, o sea, sería como ya colocar como si el respeto y la no violencia fueran negociables, o sea, pues yo lo que diría es que no. O sea, si alguien no está dispuesto a
como establecer ciertas mínimos formas de convivencia o de relación. O sea, y si lo que hay en lugar no es ni siquiera neutral, sino como más bien negativo, ahí habría que también que revisar eso, ¿no? Porque lo que creo es que también puede llegar a casos en donde, pues no necesariamente por cómo se lleva con la pareja, pero a lo mejor por cómo se lleva con todos los demás metamores, más bien con los metamores, pues puede ser que esa persona ya no puede habitar ahí como esa parte de esa red porque pues no está chido, ¿no? Que esté violentando a otras personas, porque finalmente cuando se relaciona a alguien, no sé, de estas maneras, pues sabe que se va a relacionar con los metamores y eso me parece como fundamental, ¿no? O sea, yo no puedo, por eso me parece como muy problemático pensar en negar estas relaciones con los metamores, porque por más que las niegue, ahí están, ¿no? Y cuando empieza a tener problemas y cuando todo eso escale a estos ejemplos que estoy dando, ¿qué va a hacer esa persona, no? O sea, ya es muy evidente que no les puede hacer invisibles y que incluso les empezara a afectar, pues ahí habría que hacer algo. Pero bueno, ese es el ejemplo como negativo que también quería dar, porque luego pareciera como que estábamos hablando como de que todo iba a salir bien y pues a lo mejor puede que no. Pero volviendo como a esto que contaba como de mi experiencia, o sea, yo pensaría que a mí lo que me ha dado más paz es como conocer a estas personas, ¿no? Ir a su cumpleaños, ir a su casa, compartir cosas con ellos. O sea, como que creo que eso me ha caído bien y me ha hecho humanizarles como de una forma ya muy directa. O sea, darme cuenta, hacerles esas preguntas como que yo le hacía a ellos imaginario, así de, güey, ¿por qué? O sea, hacérselas directamente y saber que no lo habían vivido así, que no se habían dado cuenta que me estaban haciendo eso, que no lo habían pensado. O sea, siento que finalmente hay como que confrontar eso y hacerle esas preguntas ya a la persona real, pues, y no a la persona imaginada. O sea, siento como que incluso puede ser para la persona muy clarificador de, no manches, pues yo no sabía que yo te estaba haciendo todo esto, o a lo mejor sí creía, pero no sabía que con la dimensión en la que tú te estabas sintiendo. Entonces, ahí es donde viene esta idea de que yo creo que eso colectiviza un montón el cuidado, ¿no? Porque entonces ya las cosas como me hace sentir, no nomás las va a resolver mi pareja, sino también esas otras personas. Es como, no, güey, pues es que si ese güey se siente mal con X cosa y es algo que sin pedos puedo hacer, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? Porque yo desearía que una persona la pase mal, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que no son posibles cuando no son existentes esos metamores, ¿no? Y entonces por eso a mí me parece como que muy problemático cuando no se puede decir y todo, porque básicamente quien tiene que gestionar es la persona que está ahí con estas, imaginando metamores y relaciones, y pues a esa persona no le diría nada, pues no sé, tómate un té. O sea, veo muy problemática ahí la cuestión y el territorio. Sí, y en ese sentido yo quisiera tomarme un momento como para decirte que eres bien chide, en el sentido de que, o sea, a mí me ha sido como muy confrontativo. ¿O algo? Materializa ese reconocimiento. En el sentido de que, o sea, para mí me ha sido como muy confrontativo para bien el relacionarme contigo, porque creo que tú me has hecho ver como la relación como tan distante que yo tenía con mis metamores. O sea, de repente yo leía, por ejemplo, en redes experiencias de otras personas que se relacionan desde la no monogamia, conociendo a sus metamores, ¿no? Y hablando de cómo les fue. Y eso me era súper lejano, ¿no? O sea, como decía, pues eso no va a pasar allá en esta ellos, tierra. Pero pues yo no lo voy a hacer nunca, ¿no? Y en cambio creo que, o sea, como que tú trajiste un montón de cuestionamientos a mi vida y a la forma en que yo me relacionaba, como de, ¿por qué no? ¿Por qué no lo haces, no? O sea, ¿a qué le temes? La neta, ¿a qué le estás huyendo? ¿Y por qué no tienes una relación con esas personas? Y para mí fue como de, ay, espérate, auxilio. Hazte pa' allá. Ajá. Pero creo que las respuestas me han sido como muy enriquecedoras, pues, o sea, porque yo te veo a ti como con un chingo de fluidez y de ligereza relacionándote con tus metamores, y eso a mí me ha sido como muy inspirador, y es algo que admiro mucho de ti, que te celebro un montón, y que creo que me ha animado como a hacer algo distinto, ¿no? O sea, como yo también animarme como a vivir mis relaciones así como, ¿por qué no les hablo, no? Y ¿por qué no empiezo yo también a procurarles? Y incluso ya se me ocurren como personas que quiero cuidar y que me importan, ¿no? O sea, porque si es una persona
que alguien que yo amo ama, pues claro que tú me importas, pues porque eres parte de la vida de alguien que es importante para mí. Entonces quiero hacerte existente en mi mundo y quiero yo también considerarte, obviamente con sus debidas diferencias, pero quiero hacerte saber pues que existes en mi vida. Y entonces, no sé, o sea, eso se me hace como algo como muy importante que has traído a mi vida. Qué bonita. Gracias por decirme. De nada. Pues bueno, ya para cerrar el tema, quería preguntarte cómo te quedas con todo esto. Pues que recuperas, que quisieras seguir pensando, lo incompleto que siempre incluyo en mis presentaciones. Pues yo recupero y quisiera cerrar con una frasecita de Brigitte Vasallo. Justo ahora no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente Brigitte lo que dice que para ella la forma como de evaluar cómo está siendo la no monogamia no es tanto las relaciones amorosas entre las parejas, sino cómo se llevan los metamores. O sea, literalmente ella sí lo describe, ¿no? O sea, como para mí es más importante ubicar cómo está funcionando esa red de personas y si siguen en dinámicas de competencia y de batalla o si algo ahí ya se movió apuntándole hacia la cooperación, hacia el cuidado, hacia la comunidad. Y eso cuando lo leí me acuerdo que fue, o sea, que fue tronador, o sea, me movió un montón y me destanteó muchísimo que ese fuera como su foco, ¿no? Justo sacando como la importancia de la pareja y vamos a hablar de la red, vamos a hablar de la comunidad, porque pareciera que todo siempre está volcado en la pareja, ¿no? Como cómo generamos acuerdos, cómo nos llevamos mejor, cómo le hacemos para que esto nos funcione y es como, pues hay que empezar a pensarlo más en red, ¿no? Porque somos más de 2 personas. Y es que creo que, o sea, siguiendo esa idea, yo también recuerdo mucho esto que menciona ella y sobre todo pensar que, o sea, como que pensar que funciona la pareja solamente como algo de que eso va bien, pues es cuestionable porque a lo mejor está funcionando a costa de alguien. O sea, a lo mejor ese buen funcionamiento lo está pagando alguien externo, que en este caso podría ser uno de los metamores o todos. Y entonces, digamos, como esa incertidumbre, eso no sé qué, ese malestar, bla, 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 que no existe en mi pareja porque en mi pareja todo está sensacional, está existiendo allá, ¿no? Entonces, es como aquí está todo existiendo y todo vamos bien, pero lo están pagando de fuera, ¿no? Les demás. Exacto, entonces creo que también por eso ella pone como ese cuestionamiento como tan apuntado, que finalmente, o sea, lo que yo reflexionaría es eso. Por eso te digo que, o sea, como que cuando pienso como en, pues en tipos de relaciones abiertas en donde no puedes como generar tanto cercanía con estas otras personas, o sea, a mí me parece muy problemático porque básicamente yo no sabría qué hacer, o sea, sería como de, pues, no sé, o sea, no sé cómo hacerle, no sé qué. Y justo como esto que me decías, ¿no? O sea, a mí me ha sido como muy bonito acercarme a mis metamores, conocerles, saber, pues, quiénes son, qué les gusta, ¿no? Y de pronto acordarme de ellos con ciertas cosas o así, o sea, como que creo que finalmente, o sea, y lo digo porque yo habitaba un espacio como muy complejo en eso, que creo que es el espacio que, pues, que todas las personas por la cultura en la que estamos habitamos inicialmente, pero creo que justamente la ruptura se da en el momento en el que decido acercarme a ellos, ¿no? Con el miedo y con todo lo que sea que exista, y entonces te das cuenta como de, pues son personas, ¿no? Y esa es como o sea, como que esa es como la reflexión y la idea que quiero dejar, porque se siente como esta cosa de como manejar o cualquier cosa así, de que que te es complejo hacerla porque es complejo empezar a hacerla, ¿no? Y porque pues pueden pasar un montón de cosas, hay una amenaza ahí latente si no lo hago bien, o sea, como que, pero una vez como que se hace, se siente sumamente natural, ¿no? O sea, o se siente como de, pues o sea, a esto estaba huyendo. Y siento que para mí ha sido esa la experiencia, ¿no? Y como que por eso luego invito a la gente como de, es que yo creo que lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Porque, o sea, no quiero decir que lo que a mí me funcionó le va a funcionar a todo mundo, pero pues si me preguntan, eso voy a contestar. Sí, claro, porque también creo que es importante no colocar ahora como una exigencia, claro, o sea, o como una obligación de, si tienes metamores, tienes que relacionarte con ellos, porque eso pues tampoco creo que sea como un compromiso, ¿no? Que ahora como me vivo en el poliamor o en la no monogamia, tengo que buscarlo, porque
pues puede que no haya las condiciones, pues, o sea, puede que yo no esté lista, que vaya a ser algo sumamente confrontativo y desregulante para mí, puede ser que mi pareja no esté lista, puede ser que a esas otras personas no estén listas, que se sientan muy amenazadas ante la idea, es decir, también puede que no haya condiciones concretas para establecerlo y está bien, o sea, tampoco hay una cosa de tengo que ya poder concretarlo mañana si no estoy fallando. Sí, como una exigencia, ¿no? De ser más poliamoroso. Claro, o sea, finalmente, pues estas son invitaciones y como un poco como compartirles cuál ha sido nuestra experiencia, pero finalmente son cosas que nos han tomado tiempo, ¿no? Como de construir y que no llegamos a estos sitios pues con facilidad, la neta, o sea, han sido caminos bastante dificultosos y complejos. Yo creo que por hoy vamos a terminar. Les agradecemos un montón que nos hayan acompañado el día de hoy en este capítulo. Les recordamos que pueden encontrarnos en todas nuestras redes como Pensar Tierno y también en nuestra página web. Y pues ya nos estaremos escuchando en próximos episodios para pensar y pensarnos tierno. Muchas gracias. Adiós. Bye.